Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, intentando hacer un análisis con el profesor Mariano Esteves sobre el grito de Capotillo, 1863, 16 de agosto, pero lo propio sobre la batalla de Bel-Air, 27 de octubre, 1845, una batalla intensa de un día, de 9 horas, pero donde quedó finalmente definida la fundación de la República. Fue una batalla encarnizada, cuerpo a cuerpo, en la que se destacó, entre otros, Marcelo Carrasco y los valiosos dajaboneros que enfrentaron a las huestes haitianas en aquel momento. Fue la última gran batalla definitoria de la República en aquellos momentos, escenificada ahí en los cerros de Bel-Air, en Jabón, donde está situada la fortaleza del mismo nombre, la fortaleza Bel-Air. A ver si con Mariano Esteves pudiéramos tener algunas reflexiones. Un dajabonero ilustre, don Mariano, profesor de toda la vida, un dirigente comunitario, boy scout, un hombre de bien. A ver si nos ayuda a entender estas cosas, porque hay que recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Estos hechos se han ido perdiendo en la memoria de nuestros jóvenes, porque el sistema educativo formal de la República Dominicana no está orientando el conocimiento o la enseñanza de la historia como se debe, para que nuestros jóvenes aprendan nuestra historia tal cual aconteció, y por supuesto con el amor del patriota que se va formando, con el amor a los hechos que nos dieron la nacionalidad, que nos dieron la identidad, que definieron lo que hoy somos, dominicanos. Entonces, esas cosas hay que retomarlas. Es una pena que nuestros libros de historia, tanto de básica o de secundaria como de intermedia y primaria, tengan tantas distorsiones que son intencionales. No son porque se cometieron errores, están diseñadas así. Y pienso que tienen unas orientaciones de organismos internacionales para que estas cosas se den de esa manera, ocurran de esa manera. Lo que es lamentable, desde la sociedad ha habido un grito, un reclamo, pero los políticos que están sometidos a los dictámenes de los organismos internacionales, vale decir, a las fuerzas imperiales, no hacen caso a este grito ciudadano de que los libros de textos de historia deben ser concebidos de acuerdo al rigor de cómo ocurrieron los hechos y de acuerdo también al interés patrio, al interés nacional, a lo que debe ser forjar el amor a la tricolor, a esa bandera tricolor, el amor a nuestra bandera, a nuestro territorio, a nuestra identidad, a nuestras luchas, pero sobre todo al conocimiento y al debido respeto a los hombres y a las mujeres que nos legaron esta patria. Que esa juventud nuestra, que esos niños vayan conociendo realmente a Juan Pablo Duarte con sus aportes, pero que conozcan también los antecedentes a la fundación de la sociedad la trinitaria, a lo que ocurrió antes, que conozcan lo que pasó en 1821 y en 1822, que conozcan los hechos de 1808 o los hechos de 1801 y 1804 y 1805. Tanto nuestro frente a los franceses, frente a los españoles, frente a los filibusteros y frente a los haitianos, y luego frente a los españoles de nuevo. Eso hay que conocerlo. Y conocer todas esas grandes batallas, desde la de Palo Hincado, que tiene sus matices, hasta conocer la del 19 de marzo, la del 30 de marzo, la de Bel-Air, la de Jácuba, la de Sabana Larga, lo de Capotillo. Pero hay una intención desde arriba, de fuerza extraña, para que estas cosas no se conozcan, para que nuestros niños, nuestros adolescentes, no se formen como dominicanos,
¿Para qué? Para que se vaya perdiendo ese amor patrio, ese amor a lo propio. Y entonces que venga la cultura de que nada y todo esto. Y de que lo que importa es el consumo, la vida material. Cuando no, lo material puede ser importante y es importante, pero en lo fundamental para una nación está lo espiritual, los valores, aquellos elementos que son definitorios de su identidad, que lo singularizan como pueblo ante el mundo. Eso es fundamental. Pero hay una lógica internacional del capital financiero internacional, de los centros hegemónicos, para que estas huellas valerosas se vayan borrando, que los pueblos nuestros vayan perdiendo ese hilo de la identidad, esos elementos de la identidad que lo caracterizan, que lo singularizan, que lo hacen propio. Entonces, siendo así, vamos perdiendo la identidad y al final sentirse dominicano es igual que sentirse español, o que sentirse gringo, o que sentirse boricua, o que sentirse alemán. No, no, no. Y ese es el capital. Así es que funciona. Al capital no le interesan las patrias ni las naciones, le interesa el dominio económico y el dominio de la propia humanidad, de la vida de todos en el planeta. Es eso. Entonces cada pueblo tiene que luchar, tiene que velar por preservar su identidad. Los cubanos la suya, los haitianos la que les es propia, los boricuas la que también le es muy de ellos. Dice Naro que no ha podido conectar, señor director, trate de ayudarlo. Yo le explicaba a Mariano que si sigue la ruta del enlace se conecta muy fácilmente, dándole que sí a todo lo que le preguntan ahí y estará en la mesa de conversación. Todas estas cosas son interesantes, pero nos están llevando a nosotros como pueblo a la desaparición. Por eso nos encontramos con jóvenes de 30 años, jóvenes de 40 años, donde el valor de patria no le importa. Lo que le importa es ver cómo consiguen dinero o cómo tienen una buena jipeta o cómo pueden irse del país o cómo van y se juramentan como ciudadanos norteamericanos sin más amor por su patria. Y lo demás va quedando como un recuerdo lejano, porque nos han ido llevando a eso. No es que el ser humano no emigre. Todo el mundo tiene derecho a vivir allí donde se sienta más cómodo, pero recordando sus raíces, defendiendo sus raíces, inculcando esos valores a la descendencia para que no pierdan la identidad, porque nunca un ciudadano dominicano va a valer tanto como en su propia tierra. Un dominicano en España es un dominicano, no es un español. Le pueden dar la nacionalidad española, la ciudadanía española, pero seguirá siendo dominicano frente a los españoles. A la hora de la verdad, usted es un extranjero, aunque tenga el pasaporte azul de España o el pasaporte azul de Estados Unidos o el pasaporte rojo de Rusia. En el fondo, usted lo que es dominicano. Entonces, aférrese a esa condición de dominicano. Por eso hay que emular el valor, el ejemplo, la hidalguía de Felipe Rojas Jalón. Cuando en el año de 1965, estando en Puerto Rico, jugando béisbol, cuando tocaron el himno de Estados Unidos, se negó a salir del dogao porque no tenía por qué respetar ese himno de aquel pueblo que estaba masacrando el suyo, que estaba pisoteando el suyo. Eso es ser dominicano, eso es ser patriota, eso es tener identidad. Y a él no le importó que lo expulsaran del béisbol organizado en Estados Unidos, que lo expulsaran de Estados Unidos.
Él es de ahí, de Jaina, dominicano. Entonces, ante un dominicano, ante un ser humano como Felipe Rojas Alou, de manera permanente hay que quitarse el sombrero para rendirle honor, rendirle respeto a un hombre, a un dominicano como Felipe Rojas Alou. Dijo que no iba a salir y no salió. Se quedó en el dogado porque no iba a respetar, puesto en atención, mientras se entonaba el himno de los Estados Unidos. Cuando le preguntaron por qué, porque no tenía por qué respetar el himno de un país que no respetaba el suyo, que lo estaba invadiendo, que en ese momento estaba asesinando a sus paisanos, a sus compatriotas. Entonces, por eso es que hay que recuperar la memoria de nuestro pueblo. Sí, señor director, pero además de nada está invitado Hermógenes Andrés Cabrera. Y si no, mándele la invitación a Aristóteles Poncerrate, que debe estar por ahí para entrar con nosotros a la conversación. Son esos valores fundamentales que hay que reivindicar y la sociedad tiene que hacer su apuesta en la presión social para que las autoridades de educación tengan que revisar los libros de texto, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia nacional. La han distorsionado y así quieren que nuestros niños, nuestros jóvenes la estudien. ¿Para buscar qué? A ciudadanos no dominicanos. Sencillamente eso no puede ser. Y los ministros de educación, por defender un cargo, se han prestado a ese juego perverso de quienes nos dominan desde el exterior y de una élite nacional perversa al servicio de poderes extranjeros, no al servicio de la patria. No tienen respeto por nuestra identidad. Y hace rato que esto está ocurriendo. Y en relación a los libros de texto, del 2004 para acá, esta práctica se ha acrecentado. Y es una pena que, estando el país dirigido por el gobernador Leonel Fernández, ocurrieran estas cosas. Y lo menciono porque él es un académico, un conocedor de la historia. Y no debió permitir que estas cosas ocurrieran. No debió permitirlo. Por eso, si hay alguien al que el pueblo dominicano debió exigirle más, o de quien Dominicana esperaba más, era fundamentalmente de Leonel, por su formación intelectual, por su vínculo con la academia estatal, por haberse manifestado como un hombre de pensamiento liberal, de una amplia cultura, y permitió todas las barbaridades en el ámbito cultural, en el ámbito de la desnacionalización de la educación, que permitió que introdujeran en nuestro libro de historia esos textos, esas informaciones, esos desenfoques de la historia nacional, aparte del tema de la corrupción y de cómo concesionó todas las montañas del país y las principales vías y aeropuertos. De Leonel se esperaba mucho más. Leonel debió reconstruir la patria desde su talento y desde el compromiso que uno suponía que tenía con el legado de Juan Bosch, de dignidad, de decoro, de ética. Entonces, si hay en sectores importantes de la sociedad esa reacción que manifiesto frente a un hombre como Leonel Fernández, es exactamente por eso, porque de él se esperaba un compromiso con la patria y no la entrega en la forma en que lo hizo, de manera bochornosa. Y del 2004 para acá, los libros de texto, particularmente los de historia, no están enseñando la verdadera historia nacional. Me dio mucho gusto ver a Aristóteles Poncerrate en Dajabón, en un programa de radio, pero al propio tiempo televisado, porque se hace por las redes sociales. Lo vi cómo enfocaba el tema del grito de Capotillo, el tema de la lucha de la restauración, con ese valor, no solo del buen dajabonero, sino con ese valor, con esa entrega
de un dominicano al que le duele la patria. Ponserrate, gracias por retornar con nosotros. Saludos, Alfonso. Y es que Capotillo es importante para nosotros y tiene una enseñanza enorme y capital, porque el grito de Capotillo permitió a ese joven llamado Gregorio Luperón conocer el proceso de unificación de los líderes en la zona noroeste, llámese Santiago Rodríguez, Cayetano Hermosén, José Polanco, todos esos líderes de la gesta restauradora de la línea noroeste que lograron confluir y que eran solamente líderes en sus regiones, que no tenían ningún rango militar, y lograr reunir a todos esos líderes para un proceso de confirmación de la independencia nacional y para sacar del país a esa potencia que era España en ese momento, y recuperar la nacionalidad dominicana. Ese grito de Capotillo, luego de todas las batallas que tuvieron con la Gándara y con el general Buceta, a quien persiguieron por más de 48 horas y se pudo escapar en un buque español que encontró anclado en el puerto de Montecristi, lograr reunir a todos esos caudillos regionales y unificarlos en procura de volver a recuperar la nacionalidad dominicana. Ahí radica la importancia de ese grito Capotillo, y que se izara la bandera, el lienzo nacional, el 16 de agosto de 1863, precisamente en la parte española de Capotillo, porque existía el Capotillo haitiano y el Capotillo español, y aún ondea en el monumento a los héroes de la Restauración en la comunidad de Capotillo, provincia de Dajabón, la enseña tricolor, la enseña el lienzo nacional, y ese fue el grito que provocó que nosotros pudiéramos salir definitivamente del yugo español y que se iniciara con el grito de Capotillo el inicio de la Segunda República, porque la Primera República se abordó, fue un periodo de 17 años desde 1844, la independencia de 1844, hasta la anexión de España por Pedro Santana en 1861, y a ese periodo se le llamó la Primera República. Pero el grito de Capotillo demostró que los líderes dominicanos, que los caudillos dominicanos, para defender su nacionalidad, para defender la patria, lograron la unificación ahí en la zona, en la línea noroeste, y eso prendió la llama de la nacionalidad en todo el territorio nacional. Y ya en 1865 la restauración había triunfado. ¿Y por qué Alfonso dice que se ha cualquierizado la enseñanza de la historia? Y es porque la alianza público-privada no es algo nuevo. La alianza público-privada es algo que desde el 1996, con la ascensión al poder del presidente Leonel Fernández, comenzó a ejecutarse. Comenzó a ejecutarse con las ventas de las empresas del Estado a los empresarios privados. E incluso a los empresarios nunca le había interesado el Ministerio de Educación, hasta que el pueblo dominicano, con paraguas amarillos, la sociedad dominicana, exigió un 4% para la educación, e inmediatamente los empresarios hicieron un comité denominado Educa y se metieron al proceso educativo, pero no fue en beneficio de los estudiantes y del pueblo dominicano. Al empresariado dominicano no le interesa en lo más mínimo que nuestro pueblo se eduque. Sus hijos sí, sus hijos los mandan a educarse a las mejores universidades del planeta porque quieren prepararlo para seguir explotando al pueblo dominicano. A ese Educa que está ahí en el Ministerio de Educación no le interesa que nuestros hijos se eduquen y que tengan una conciencia crítica. Ellos lo que le interesan es tener
una fuerza laboral que puedan explotar y que puedan seguir sacándole provecho. Y por eso cada año cambian los libros de texto, pero cambian los libros de texto porque son ellos mismos los que lo imprimen, son los que tienen las empresas que imprimen los libros. Y entonces todo para ellos es un negocio. Le exigen a nuestros maestros que se capaciten, les exigen que tengan maestría, les exigen que tengan doctorado, pero después es la propia Educa que comienza una línea de ataque diciendo que nuestros maestros no están capacitados y que por eso la educación nuestra está de baja, cuando a ellos no les interesa en lo más mínimo la educación y quieren contratar entonces profesionales extranjeros, porque contratando profesionales extranjeros, eso también le deja pingües beneficios. Entonces yo estoy totalmente en contra de que los empresarios alrededor de Educa estén en el Ministerio de Educación, porque a ellos no les interesa la educación del pueblo dominicano, ni tampoco les interesa que nuestros estudiantes conozcan la verdadera historia dominicana. Alfonso Torres Ulloa. Así es, Ponserrate. Bueno, mucha gente hay en línea con nosotros, desde Domingo Acevedo, Cristina Agui ahí con nosotros, Carmen Ariza, Andy Luciano y mucha gente más que no logro ver desde esta plataforma. A todos le agradecemos siempre la sintonía de estar ahí con nosotros en este día a día. Ponserrate, vamos a una breve pausa. Retorno con usted con el tema de la historia de Capotillo, de Beler, aunque yo comentaba hace algunos comentarios sobre la batalla de Beler y el tema de la frontera como antesala de la patria, que ahí hay muchas discusiones. Toda la frontera fue escenario de combate, de enfrentamiento, de lucha tenaz por definir y garantizar la soberanía nacional. En Neiva, por ejemplo, se dieron enfrentamientos con gente de mucho valor, de mucho valor, y los neiveros viven orgullosos de su historia local, pero eso hay que hacerlo con cada pueblo así en particular, pero hay que estructurarlo con ese criterio de reivindicar la historia de la patria, la historia nacional, que nuestros niños, que nuestros jóvenes sean formados, sean educados en el valor patrio, en el amor a la patria, para fortalecer su identidad, que no importa a qué lugar del planeta se vayan, que sigan siendo dominicanos. Como el dajabonero de nuestro tiempo, se sigue sintiendo dajabonero porque ahí recibimos la definición de nuestra personalidad. Son de las cosas interesantes. Bueno, vamos a la pausa, señor director. Retorno con Aristóteles Ponserrate.